Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En los márgenes más oscuros del sector Caros, el silencio era absoluto, salvo por el crepitar de los sistemas dañados de la nave humana Valiente. El aterrizaje forzoso en Vitora no había sido planeado, pero para Adrián Cortez, oficial de exploración de la Tierra, cada misión era una apuesta contra lo desconocido. El aire era pesado y cada paso que daba en el suelo rojizo levantaba nubes de polvo que parecían brillar con un fulgor siniestro bajo las lunas dobles. Adrián revisó el rifle de plasma que colgaba de su hombro, sabiendo que, en ese planeta, cualquier error podía costarle la vida. Se adentró entre formaciones rocosas que se alzaban como garras hacia el cielo, ignorando el instinto que le gritaba que volviera a su cápsula. Algo, o alguien, lo observaba. Lo sentía en la piel. A unos 100 metros, sobre una cornisa natural, Sira vigilaba sus movimientos. Sus ojos, de un ámbar brillante casi hipnótico, no parpadeaban mientras estudiaba al intruso. Ella era una Barcas, una hija del mundo más cruel de la galaxia. Su especie había forjado su dominio a través del miedo, la guerra y la supremacía física absoluta. Hasta ahora, ninguna criatura había osado poner pie en su territorio y seguir caminando. Pero aquel humano no solo caminaba. Exploraba, analizaba, avanzaba con una confianza que rozaba la locura. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si el tiempo se suspendiera. Adrián no bajó la vista ni levantó su arma. En cambio, en un acto de pura terquedad humana, dio un paso adelante, desafiando la inmensa figura que lo contemplaba desde las alturas. «No pienso correr», dijo en voz alta, sabiendo que lo escucharía. Sira saltó ágilmente desde su posición elevada, aterrizando a apenas unos metros de él. La tierra tembló bajo el impacto. Su armadura orgánica relucía bajo la luz de las lunas, y sus garras parecían capaces de desgarrar acero. Adrián notó cómo sus músculos estaban tensos, listos para la batalla. Y sin embargo, algo en la forma en que ella ladeó la cabeza, en la leve chispa de curiosidad en sus ojos, le dio a entender que no lo atacaría inmediatamente. Ambos se estudiaron en silencio, dos guerreros de mundos radicalmente distintos, unidos por un momento de inesperado respeto. Sira olfateó el aire, como si quisiera memorizar su olor, su esencia. Era extraño. No sentía en él el miedo que tantas otras especies exudaban en su presencia. Lo que sentía era una fuerza diferente, una voluntad cruda, indómita, que no podía entender ni controlar. Un viento seco azotó el páramo, haciendo que los mechones de cabello oscuro de Adrián se agitaran y que la capa de batalla de Sira flameara como la bandera de una nación antigua. Ella dio un paso hacia él. Adrián no se movió. Otro paso. El aire se volvió eléctrico. Cuando finalmente quedaron a menos de un brazo de distancia, Sira extendió lentamente una de sus garras y trazó una línea invisible frente a su pecho. Era un gesto antiguo entre los Barcas, un saludo a un igual en combate. Adrián, guiado por un instinto que ni él mismo entendía, llevó su mano derecha al pecho y asintió solemnemente. Los ojos de Sira brillaron intensamente, y una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios ferales. La criatura más fuerte de toda la galaxia acababa de reconocer, por primera vez, a un humano como digno. Y la historia de ambos apenas acababa de comenzar. La noche había caído sobre Vitora como una cortina de sombra líquida. Solo las brasas anaranjadas del campamento de Sira rompían la oscuridad, esparciendo destellos irregulares que danzaban sobre los cuerpos cubiertos de cicatrices de los guerreros Barcas. La tensión en el aire era densa, casi tangible. Nadie en su sano juicio hubiera permitido que un humano pisara un campamento de su especie. Pero Sira no era como los demás, y Adrián Cortez ya había demostrado que tampoco era como cualquier humano. De pie frente al fuego, rodeado de decenas de miradas hostiles, Adrián sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros. Cada guerrero allí presente deseaba verlo humillado, roto, hecho pedazos. Era la costumbre. La brutalidad era el lenguaje que hablaban los Barcas, y él había sido desafiado a una prueba que no podía rechazar. Sira, majestuosa y desafiante, se adelantó al centro del círculo. Sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y admiración contenida. Con un gesto seco, le arrojó una lanza ceremonial, cuyos bordes resplandecían con veneno cristalizado. Adrián la atrapó al vuelo sin vacilar.
Una murmuración recorrió a los guerreros. No por la rapidez del movimiento, sino por lo que simbolizaba. Había aceptado el duelo. Sin previo aviso, Sira se lanzó hacia él. La velocidad con la que cerró la distancia era inhumana. Adrián apenas tuvo tiempo de apartarse, sintiendo el zumbido mortal de las garras cortando el aire junto a su rostro. Retrocedió un paso, giró sobre su talón y lanzó una estocada rápida dirigida al costado de su adversaria. Sira bloqueó el ataque con el antebrazo y sonrió, una expresión salvaje de emoción. No era un combate para matar. Era una prueba de espíritu, de agallas. Una danza violenta donde cada error costaba algo más valioso que la vida: el honor. Durante minutos interminables, el sonido del choque entre lanza y garra llenó el campamento. Adrián se movía con una agilidad sorprendente, esquivando ataques devastadores que habrían aplastado a cualquier otro. No podía igualar la fuerza de Sira, pero su mente trabajaba más rápido que cualquier predador del planeta. Cada movimiento que hacía era una apuesta calculada, una provocación intencionada para desgastar a su oponente. Sira se percató de ello. Cada golpe que erraba, cada intento frustrado, no hacía más que avivar el fuego que empezaba a quemarle en el pecho. No era solo respeto. Era otra cosa. Algo que ninguna batalla, ninguna victoria, le había enseñado a reconocer. La prueba se intensificó. Adrián, jadeando, lanzó una estocada baja, obligándola a saltar hacia atrás. Aprovechó el impulso para girar, con una patada seca, la derribó al suelo. Hubo un silencio absoluto. Los guerreros Barcas contuvieron la respiración. Sira, aún en el suelo, soltó una carcajada profunda que resonó como un trueno en el aire cargado. Se incorporó de un salto y en un gesto que rompía todas las tradiciones de su raza, se arrodilló brevemente ante él, la cabeza inclinada. Adrián bajó su lanza, sus pulmones ardían por el esfuerzo, pero su mirada no titubeó. Sira levantó la vista hacia él, sus ojos brillando intensamente. «Eres digno, humano», murmuró, su voz grave temblando con un matiz que ninguno de los presentes había escuchado antes en labios de una guerrera Barcas. Se incorporó, se acercó a él y, en un gesto solemne, rozó su frente con la de Adrián. Un vínculo sellado no con palabras, sino con respeto y algo que comenzaba a crecer peligrosamente entre ambos. Los guerreros observaron en silencio, desconcertados. El humano había superado la prueba. Pero más que eso, había conquistado algo mucho más difícil: el corazón indomable de una Barcas. Y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La noche se asentó pesada sobre el campamento Barcas, extendiendo su manto de estrellas apagadas sobre un mundo donde la supervivencia era la única ley. La fogata crepitaba en el centro, proyectando sombras danzantes sobre las paredes rocosas que rodeaban el refugio. El viento ululaba en la distancia como un lamento antiguo, pero dentro del círculo de fuego, el tiempo parecía haberse detenido. Sira estaba sentada junto a Adrián, más cerca de lo que cualquiera de su raza consideraría prudente. Sus ojos lo observaban con una intensidad animal, estudiando cada línea de su rostro, cada respiración fatigada, cada herida abierta que adornaba su piel humana. Había visto innumerables guerreros caer, gritar, rogar. Pero aquel hombre, un ser de un mundo desconocido, resistía con una terquedad que parecía burlarse de todo lo que Sira creía sobre la fuerza. Él no hablaba mucho. No era necesario. El silencio entre ellos era un idioma nuevo que ambos estaban aprendiendo a entender. A ratos, Sira extendía la mano, curiosa, tocando la piel curtida de Adrián con la yema de sus garras, explorando las cicatrices que él portaba como medallas invisibles. Cada marca contaba una historia. Cada cicatriz era una victoria, una supervivencia, un desafío ganado. Adrián observaba esos toques con una mezcla de asombro y algo más profundo que empezaba a despertarse en su interior. No había visto odio en sus ojos aquella tarde, ni siquiera un desprecio velado. Había visto respeto. Ahora veía curiosidad. Y detrás de todo eso, algo aún más salvaje y peligroso: deseo. La guerrera movió sus garras hacia su pecho, donde una quemadura vieja marcaba la carne bajo su camisa rasgada. Cuando sus dedos lo rozaron, Adrián se estremeció, no de dolor, sino por el calor que irradiaba de su contacto. Sira ladeó la cabeza, intrigada. «Eres diferente», murmuró,
su voz grave casi un susurro en la noche. No temes morir. No temes sufrir. ¿Qué es lo que temes, humano? Adrián dejó escapar una risa breve, seca, cargada de una tristeza vieja. Temo no vivir de verdad, respondió simplemente, sin apartar la mirada de sus ojos ardientes. Sira parpadeó, confundida. Para los Barcas, vivir era luchar. Era dominar. Era someter o ser sometido. Pero Adrián hablaba de algo que ella no comprendía del todo. De algo más profundo, más íntimo. Algo que le hacía doler el pecho de una forma que ningún golpe, ninguna herida, había conseguido jamás. La distancia entre ellos se redujo aún más, hasta que la respiración de uno acariciaba la piel del otro. Adrián levantó una mano, despacio, dándole tiempo de apartarse si lo deseaba. Pero Sira no se movió. Permitió que la palma áspera del humano se apoyara en su mejilla, allí donde su piel era más cálida, más viva. Sus corazones, diferentes en todo menos en el ritmo salvaje con el que latían en ese momento, se sincronizaron en un pulso común. Por un instante eterno, el mundo dejó de ser cruel, dejó de ser salvaje. Por un instante, solo existían ellos dos seres de razas enemigas, atrapados en un fuego que no podían extinguir. Pero en el horizonte, un tambor lejano rompió el hechizo. Ecos de movimiento, señales de otros Barcas que no verían con buenos ojos lo que estaban haciendo junto a la hoguera. Sira tensó la mandíbula, su cuerpo instintivamente colocándose entre Adrián y el peligro que se acercaba. Adrián se puso de pie, tomando su arma. Ella lo detuvo con un gesto firme. No esta noche, dijo, sus ojos prometiendo una guerra para la que aún no estaban listos. Se acercó a él una última vez, sus frentes tocándose brevemente como en un pacto silencioso. Luego, sin una palabra más, se alejó hacia la oscuridad para enfrentar lo que venía, dejando a Adrián con el fuego reflejado en sus ojos y el corazón ardiendo con un fuego nuevo que ya no podía apagar. La luna doble de Vitora ascendía lentamente en el cielo nocturno, bañando el campamento en una luz pálida y fantasmal. A lo lejos, el retumbar de tambores de guerra estremecía el suelo. No era una señal de celebración. Era una advertencia. El Concejo de los Barcas había dictado sentencia. La guerrera Sira había cometido el mayor de los crímenes al proteger a un humano. Y ahora venían por ellos. Adrián sentía la vibración en sus huesos mientras empuñaba su lanza improvisada. No era estúpido. Sabía que no tenía ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo contra una fuerza Barcas organizada. Ni siquiera con la ayuda de Sira. Pero huir no era una opción. No después de lo que habían compartido junto al fuego. No después de la chispa que había nacido entre ellos. Sira regresó al campamento como un torbellino, su silueta esculpida recortándose contra la luz de las llamas. Sus ojos brillaban con furia contenida y su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, preparándose para lo inevitable. Adrián dio un paso al frente, encontrando su mirada. ¿Cuántos vienen? Ella no necesitó responder. A lo lejos, decenas de siluetas emergían entre las sombras, formando un círculo cerrado a su alrededor. Guerreros armados hasta los colmillos, con armaduras negras y lanzas que zumbaban de energía letal. El olor a ozono y muerte llenaba el aire. En el centro del grupo, un Barcas aún más imponente que los demás, vestido con placas de obsidiana, alzó la voz. Su tono era gélido, autoritario. Sira, hija de la tormenta, has mancillado nuestro honor. Has protegido a un ser inferior. Has contaminado tu sangre. Por ley ancestral, serás purgada junto a tu mascota humana. La palabra mascota encendió algo dentro de Adrián. Sus nudillos se tensaron alrededor del asta de la lanza. Estaba listo para morir, pero no para ser tratado como un objeto. Y ciertamente no pensaba dejar que Sira pagara sola el precio de su conexión. Sira dio un paso adelante, desarmada pero desafiante. No lo tocarán, dijo, su voz resonando con una determinación que heló a muchos de sus propios compañeros. El líder Barcas soltó una risa amarga y extendió un brazo, dando la señal. Todo ocurrió en un latido de corazón. Las lanzas volaron. Los guerreros cargaron. El suelo tembló bajo el avance brutal de la embestida. Adrián y Sira reaccionaron al unísono, como si sus cuerpos se movieran guiados por una voluntad compartida. Él giró,
esquivando la primera lanza que buscaba atravesarlo, y contraatacó con una violencia precisa, clavando su arma en el hueco de la armadura de un enemigo. Sira, por su parte, desató su furia como una tormenta viviente. Sus garras destellaron en el aire, arrancando armas, quebrando huesos. La lucha fue encarnizada. Cada vez que Adrián caía, Sira estaba allí, cubriéndolo. Cada vez que ella retrocedía, él la protegía. No había coordinación consciente entre ellos. Solo instinto, confianza ciega, una fe absoluta nacida de la sangre y del fuego. Pero la marea era imparable. Por cada guerrero derribado, 3 más surgían de la oscuridad. Adrián fue alcanzado por una lanza que le rasgó el costado. Gritó de dolor, pero no cayó. Se obligó a mantenerse en pie, apoyándose en la pura voluntad que había asombrado a Sira la primera vez que lo vio. Ella rugió su nombre y se abrió paso hacia él como una fuerza de la naturaleza, aplastando a los enemigos que se interponían. Sus ojos, normalmente implacables, ahora estaban cargados de un terror primitivo. No por su propia vida, sino por la de él. Cuando finalmente llegó hasta su lado, sus manos temblorosas lo sostuvieron mientras él se deslizaba de rodillas. «No, humano», susurró, la voz rota. «No así». Adrián sonrió débilmente, su sangre manchando el suelo alienígena. «No me rendiré, no contigo aquí». Ella apretó los dientes, su furia creciendo hasta un punto de ruptura. En un gesto ancestral prohibido por generaciones, Sira alzó su palma abierta, la cortó con sus garras y la presionó contra la herida abierta de Adrián, dejando que su sangre se mezclara con la de él. Un juramento sellado en dolor y amor. La tierra tembló. El aire se cargó de energía salvaje. Los guerreros Barcas, al ver lo que había hecho, se detuvieron horrorizados. Sira había vinculado su alma a la de un humano. Una transgresión que desafiaba los mismos cimientos de su cultura. Adrián sintió una oleada de calor recorriéndole las venas. Su visión se aclaró. Su fuerza regresó, ampliada, renovada. Algo antiguo y poderoso latía ahora dentro de él. Sira se incorporó junto a él, ambos hombro con hombro, enfrentando a un ejército que ya no podía comprender lo que se había desencadenado ante ellos. No eran solo 2 enemigos luchando por su vida. Eran algo nuevo. Algo que ni la tradición ni el miedo podrían detener. La verdadera guerra apenas comenzaba. La energía que vibraba en el aire era salvaje, desbordante, como si el mismísimo planeta respirara con furia contenida. La sangre de Sira mezclada con la de Adrián había desencadenado un antiguo poder olvidado incluso por los más viejos entre los Barcas. Un lazo inquebrantable, más profundo que cualquier alianza, más fuerte que cualquier ley escrita en los códices de guerra. Adrián se incorporó lentamente, sintiendo en sus venas una fuerza que no era del todo suya, pero tampoco ajena. Su herida aún ardía, pero el dolor ya no dominaba sus sentidos. Ahora, cada latido de su corazón era un golpe de tambor anunciando la guerra. Sira se colocó a su lado, su cuerpo tenso como el filo de una espada, sus ojos fijos en los guerreros que ahora vacilaban. Por primera vez, los Barcas dudaban. No porque no pudieran vencer. Eran más, eran mejores armados. Pero porque algo antiguo y prohibido acababa de suceder frente a ellos. Y las viejas historias hablaban de los horrores que se desataban cuando un lazo de sangre era forjado entre razas. El líder Barcas dio un paso al frente, su voz cargada de desprecio. «Has sellado tu destino, Sira. Has condenado tu nombre, tu linaje, tu honor». Sira no apartó la vista de él. «Prefiero caer defendiendo lo que elegí, que vivir sirviendo a mentiras», declaró, su voz expandiéndose como un trueno en la noche. Adrián sintió su pecho inflarse de orgullo. No había en ella ni un atisbo de arrepentimiento. Estaba dispuesta a luchar y morir a su lado. Y él haría lo mismo por ella. El líder Barcas rugió una orden. Los guerreros avanzaron. Pero esta vez, algo había cambiado. Adrián se lanzó hacia adelante como una sombra veloz, esquivando lanzas y cortando el aire con la suya. Cada movimiento era más certero, más rápido de lo que debería ser posible para un humano. Era como si la furia y la fuerza de Sira se hubieran fundido con su propio espíritu. Sira desató su furia sin reservas, una tormenta viviente entre sus enemigos.
Su cuerpo era una extensión de su voluntad, una danza letal de fuerza y gracia. Cada golpe de sus garras abría un camino sangriento. Cada zancada era un desafío al mismo destino. Lucharon espalda contra espalda, moviéndose con una sincronía que ni los mejores compañeros de armas habrían podido igualar. Cuando Adrián se inclinaba, Sira cubría su flanco. Cuando ella cargaba, él abría paso. Gritos llenaron la noche. El polvo se mezclaba con el aroma del metal caliente y la sangre derramada. Pero aunque sus cuerpos resistían, sus enemigos eran demasiados. Adrián recibió un golpe en el hombro que lo lanzó al suelo. Sira, viendo su caída, aulló un grito de guerra que partió el aire. Saltó sobre él, protegiéndolo con su propio cuerpo. Un relámpago de lanzas cayó sobre ellos, pero Sira resistió, sus músculos tensándose como hierro forjado. Adrián, tambaleante, se levantó nuevamente, apoyándose en ella. Sus miradas se cruzaron. No había necesidad de palabras. Sus almas ya se hablaban directamente. Sin pensarlo, Adrián tomó la mano ensangrentada de Sira y la apretó con fuerza. «Contigo, hasta el final», murmuró. Ella sonrió, feroz y hermosa. «Contigo, siempre». Juntos, lanzaron un ataque final. No era una ofensiva planeada. Era un estallido de puro instinto, de amor salvaje, de rabia por todo lo que querían arrebatarles. Y algo sucedió. El suelo tembló violentamente bajo sus pies. Una grieta luminosa se abrió en el terreno, irradiando una energía antigua, una fuerza que había estado dormida desde tiempos que ni los Barcas recordaban. Los guerreros, presas del pánico, retrocedieron. Del corazón de la tierra emergió una luz cegadora que envolvió a Adrián y Sira, elevándolos por un instante, sus siluetas entrelazadas como un solo ser. Los Barcas cayeron de rodillas, incapaces de sostener la mirada ante el poder que se desataba ante ellos. El juramento de sangre no solo los había unido, los había transformado. Cuando la luz se disipó, Adrián y Sira descendieron al suelo. No eran dioses. No eran monstruos. Eran algo nuevo. Algo que cambiaría para siempre el destino de Vitora y del universo entero. Sus enemigos, antes tan seguros de su victoria, ahora temblaban ante ellos. La batalla había terminado. Pero la guerra apenas comenzaba. El campamento Barcas, antaño coloso de fuerza y arrogancia, yacía ahora en un silencio reverente. Las cenizas flotaban en el aire como nieve negra. A la distancia, las primeras luces del amanecer rompían el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. Era un nuevo día. Uno que nadie había imaginado vivir. Adrián se apoyó pesadamente en su lanza mientras Sira, con movimientos cuidadosos, envolvía su costado herido en vendas improvisadas. Sus manos, tan capaces de destruir, se movían ahora con una ternura que nadie habría creído posible en una Barcas. A su alrededor, los guerreros que no habían huido tras la explosión de luz formaban un semicírculo. No atacaban. No desafiaban. Observaban en un silencio cargado de algo que Sira reconoció al instante. No era miedo. Era respeto. El líder caído permanecía postrado de rodillas, su casco resquebrajado a un lado. El peso de las tradiciones rotas era demasiado grande para que intentara continuar el combate. Sira se irguió, su figura recortada contra el amanecer. Su voz, firme y clara, se alzó por encima del campo de batalla. Las antiguas leyes han muerto esta noche. Vuestro odio ha sido nuestra mayor debilidad. Nuestro miedo al cambio nos ha condenado durante siglos. Hoy, aquí, declaramos el inicio de una nueva era. Sus palabras no encontraron oposición. Adrián la miró con orgullo, viendo en ella no solo a la guerrera feroz que había conocido, sino a una líder capaz de cambiar el destino de su pueblo. Una reina no coronada, pero legitimada por la sangre, la fuerza y el amor. Sira volvió su mirada hacia él, y en sus ojos ya no había duda. Tomó su mano entre las suyas, alzándola para que todos la vieran. Él es uno de nosotros. Su sangre es nuestra sangre. Su coraje es nuestra esperanza. Un murmullo recorrió a los guerreros. Lentamente, uno tras otro, se arrodillaron ante ellos, reconociendo el nuevo pacto sellado no por conquistas ni cadenas, sino por algo mucho más poderoso, la voluntad de luchar juntos.
Adrián, apenas creyendo lo que veía, apretó la mano de Sira con fuerza. Ella sonrió, una sonrisa real, amplia, libre de máscaras o desafíos. Cuando la ceremonia improvisada terminó, Sira lo llevó hasta el borde del campamento, donde el mundo se extendía ante ellos, vasto y desconocido. Allí, bajo la luz creciente de Vitora, se detuvieron. ¿Te quedarás?, preguntó ella, su voz baja, vulnerable de una forma que jamás habría mostrado frente a otros. Adrián contempló el paisaje alienígena, las montañas púrpuras, los ríos de plata que cruzaban los valles. No era su hogar. No era su tierra. Pero ella era su hogar ahora. Sonrió, y sus palabras fueron simples, pero llenas de todo el peso de su elección. Siempre. Sira entrelazó sus dedos con los suyos, y juntos, avanzaron hacia el futuro. En el cielo, las dos lunas se abrazaban en una conjunción rara, como si incluso los astros celebraran la unión de dos almas que habían desafiado la guerra, el odio y las antiguas heridas de sus pueblos. Vitora ya no sería el planeta de la muerte y la guerra. Sería el primer mundo donde humanos y barcas construirían algo nuevo, algo mejor. Y en el centro de esa nueva era, siempre estarían Adrián y Sira. Juntos. Hasta el final de los tiempos.